Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a revisar el tema del día de hoy y pues este se denomina como esquematizar la información. Entonces vamos a revisar esta lección que es de mucha utilidad, pero pues bueno, como ya hemos visto anteriormente, no es un tema nuevo, sino que es nada más un tema para reforzar todos los conocimientos que ustedes previamente ya tienen. Bien, la pregunta que va a rondar por la mente es, ¿para qué esquematizar? ¿Para qué nos sirve esquematizar? Bien, la esquematización nos sirve tanto para sintetizar un texto como también para escribir un texto. Es muy importante partir, por ejemplo, de un esquema. El tema anteriormente revisado, por ejemplo, del acopio de ideas, esta técnica les puede ser muy útil para poder revisar qué es lo que tienen que hacer y los pasos. De alguna manera, ustedes ya están aplicando un esquema numérico, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta que la relevancia de esquematizar pues es alta. Y bien, ¿qué más se nos puede venir a la mente con la esquematización? Pues hablar de esquematizar es una palabra que implica organizar, que implica jerarquizar, ¿no? Entonces, el esquema va de la mano con estos dos términos que es organización y jerarquización. Esquematizar información de un texto implica organizarla. Para ello existen diversas formas, dos de ellas son el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Estos dos esquemas son los que vamos a desarrollar en esta lección. Entonces vamos a revisar un cuadro sinóptico, cómo está conformado, cómo está realizado, cuáles son las características que tiene, concisión, jerarquización clara y visión de conjunto. Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando punto por punto. Y luego también tenemos el mapa conceptual, ¿no? Y tiene también estas otras dos características, pues como dice su nombre, mapa conceptual. Vamos a ver los conceptos y también los enlaces que se utilizan para poder desglosar y desarrollar el mapa conceptual. Empecemos entonces ahora por el cuadro sinóptico. Cuando hablamos de un cuadro sinóptico, pues estamos refiriéndonos a un tipo de organizador en el que se va a presentar en forma gráfica el contenido de un tema cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. Otra vez vienen las palabras organización y jerarquización, ¿no? Y para esto, pues hablamos de organización y jerarquización de quiénes, de las ideas principales y las ideas secundarias, ¿no? Y una de las características que tienen que cumplir este tipo de esquema es pues la concisión. Y cuando hablamos de la concisión, según la RAE, nos dice que es la brevedad en el modo de expresar un concepto con exactitud. Entonces, en este punto hablando, tenemos que economizar los términos que utilizamos al momento de desglosar un esquema sinóptico de llaves, ¿no? Entonces debemos condensar en poco espacio toda la información. No debemos extendernos ni usar muchas palabras. De hecho, se tiene que utilizar 3, 4 palabras a lo mucho sobre cada uno de los puntos de las ideas principales que se está desarrollando y al mismo tiempo de sus ideas secundarias. Bien, vámonos con la jerarquización clara. Desde ya el texto, cuando está desglosado, más que nada hablando de un texto expositivo, pues su jerarquización clara desde un principio pues viene ya poniéndose las ideas principales dentro de cada párrafo. Obviamente existe una idea principal. Y por último, antes de la conclusión, pues estaría la idea principal, no tan importante, por así denominarlo, pero que también está dentro del texto. Y esta última no va a ser tan profundizada como las primeras, ¿no? Por eso, de alguna forma, los primeros párrafos llegan a ser importantes porque están desarrollando con mayor profundidad, están siendo desarrollados profundamente por las ideas secundarias, ¿no? Entonces, nos dice acá ubicar todas las ideas principales en un mismo nivel y diferenciarlas de las secundarias, que pues también obviamente las de las secundarias deben estar en un mismo nivel, ¿no? Entonces tenemos que poner todas las ideas principales en un nivel y luego todas las ideas secundarias en otro nivel. Bien.
Otra característica también que es importante dentro del esquema sinóptico de llaves es la visión de conjunto. ¿A qué se refiere esto? Pues en este caso usamos llaves también, ¿no? Entonces, para las divisiones y las subdivisiones, para diferenciar de las ideas principales con las ideas secundarias. Y para que, pues cuando nosotros hagamos como una mirada panorámica de este esquema, pues esté todo concretamente organizado y jerarquizado y obviamente sintetizado. Entonces es de alguna forma que nos ayuda mucho a cumplir, bueno, y tomar en cuenta estas tres características que tiene el esquema sinóptico de llaves, ¿no? Y vuelvo nuevamente acá atrás al esquema: la concisión, la jerarquización clara y la visión de conjunto. Ahora nos vamos con un ejemplo. De acuerdo con los bienes que producen las industrias, se pueden clasificar en tres tipos: las industrias de bienes de consumo, como las de alimentos y de vestidos; las industrias de bienes intermedios, como las del papel y del plástico; y las industrias de bienes de capital, como las de maquinarias y de equipos electrónicos. Ustedes pueden ver un panorama concreto, concisión, ¿no? Brevedad en los términos que se están utilizando. Vemos de bienes de consumo, que son 4 palabras, cada una 3 palabras, la que sigue, la otra idea principal, y por último la idea principal de bienes de capital. Bueno, en este caso tenemos nuestras ideas principales, todas estas cumplen un mismo nivel y el mismo rol de importancia, ¿no? Entonces, luego cada quien va a estar desarrollada o desglosada por sus ideas secundarias, que están en otro bloque, pueden fijarse al lado derecho, como en este lado, ¿no? De alimentos, de vestido, del papel, del plástico, de bienes intermedios, del papel, del plástico, de bienes de capital, de maquinarias, de equipos electrónicos, bueno. Entonces, de esta forma es como está cumpliendo con esta característica de la concisión, ¿no? La brevedad, que todo esté jerarquizado de forma clara, y también el panorama concreto que se da de toda la información, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el mapa conceptual. El mapa conceptual es otro tipo de organizador gráfico en el que se presentan los conceptos principales de un texto estableciendo relaciones entre ellos. A diferencia del esquema sinóptico de llaves, en este caso pues vamos a desarrollar funciones a descomponer el concepto quizás de una determinada información, ¿no? Veamos la primera característica que se desarrolla dentro de un mapa conceptual: los conceptos. Cuando hablamos de conceptos nos hacen referencia a ideas generales del texto y que se relacionan con el tema, ¿no? Entonces, principalmente estas ideas principales que conceptualizan al tema. Cada concepto, dice, se escribe con letras mayúsculas dentro de una elipsis o de un recuadro. Perdón. Los conceptos, a diferencia de del esquema sinóptico de llaves, que están desarrollados de forma vertical, estos se van a desarrollar de forma horizontal, ¿no? En diferentes recuadros. Y pues bueno, van a tener igual al mismo nivel de generalidad. En este caso se utilizan las palabras de enlace. Son estas palabras que van a mostrar el vínculo entre los conceptos que hay. Y de hecho van a incluso desglosar el funcionamiento que tienen, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Veamos, este es el sistema nervioso central. Está formado por, ahí tenemos unas palabras de enlace y vean cómo se divide en dos, ¿no? Tenemos al encéfalo, a la médula. Bueno, podríamos introducir más partes del sistema nervioso, pero estamos tomando en cuenta estas dos partes centrales. Y tenemos otras palabras de enlace que nos indican y nos dicen que coordina. Y acá el encéfalo, que coordina actos involuntarios, y la médula, que coordina actos
Entonces nos fijamos que tenemos en esta parte superior al tema central, las ideas principales y a continuación las ideas secundarias. Y bueno, con esto ya habríamos concluido la explicación de este tema. Ya ven que es muy importante, por ejemplo, revisar los recursos de cohesión que de alguna manera en algún momento pueden funcionar también como enlaces en un mapa conceptual, ¿no? Y hay que definir qué tipo de palabras funcionarían dentro de un mapa conceptual también, como palabras de enlace. No todas cumplirían con este rol, así que también hay que definir aquello, ¿no? Y también vean la relevancia, cómo también se complementa el tema del párrafo, la idea principal y las ideas secundarias, ¿no? Que de alguna manera, obviamente, vuelvo a repetir, el esquema es de ida y de vuelta. El esquema sirve tanto para sintetizar como también para poder escribir, para poder redactar. Si tú quieres escribir y no sabes cómo empezar, pues lo más importante es empezar a hacerlo por un esquema. Bueno, entonces hasta aquí la explicación. Si hay alguna duda o hay alguna o existe alguna pregunta, pues también pueden hacérmela saber a través del chat personal que tenemos y pues dirigirse a mí con total confianza, ¿no? Bien, ahora voy a explicar la parte de las tareas. Bien, tenemos la vez pasada, el anterior viernes les dije que teníamos que realizar un trabajo, que teníamos algo pendiente. Entonces tenemos el tema número, fíjense, me voy a ir a la sección de archivos, estoy mostrando la sección de archivos. Acá está el tema 10 y el tema 11. El tema 10 les había dicho que teníamos actividades que hacer, pues aquí la tienen. Voy a abrir este archivo. Aquí están las actividades que deben ser desarrolladas el día de hoy. Son 2 textos que tenemos que leer y a continuación responder las preguntas que tienen, ¿no? Responder las preguntas que hay. Todo esto, chicos, debe ser desarrollado, debe ser hecho en la sección de temas, ¿ya? Del bloc de notas. Tanto del tema 10 como del tema 11. Entonces aquí está el tema 10 que tiene la presentación para que puedan repasar nuevamente y también tienen acá el archivo del documento que deben pasar a la sección del bloc de notas. Les recomiendo que lo pasen todo porque si solamente me van a poner las respuestas se va a desorganizar toda la información. Entonces mejor hágalo de manera que esté todo organizado, ¿ya? Bien, entonces nos vamos ahora al tema número 11. En este tema, chicos, ustedes van a poder encontrar lo mismo, ¿no? La presentación que acabo de mostrarles y también los ejercicios que tenemos para poder practicar el uso del esquema sinóptico de llaves y también el mapa conceptual, ¿no? Entonces, de alguna forma es importante esto de la jerarquización que funciona en todos los esquemas, no solamente en el esquema sinóptico de llaves o el mapa conceptual, en todos, el esquema arbóreo, el esquema numérico, ¿no? Bueno, el esquema de la espina de pescado, el árbol de problemas, todos los esquemas necesariamente deben ser, 1, organizados y 2, pues jerarquizados, ¿no? La información tiene que estar jerarquizada como tal. Entonces, una forma de practicar aquello es esto, ¿no? Es leyendo y haciendo estos ejercicios que son textos bastante cortitos, como los pueden ver, y que estoy segura que los puedan a concluir en la misma clase. Entonces, aprovechen muy bien su tiempo, que esto también vamos a revisar ya el próximo viernes que estaré junto a ustedes. Entonces, no se olviden desarrollar esto y también debe estar en el bloc de notas, en la sección de temas, ¿ya? Tomando en cuenta el tema, el título, ¿no? De la lección aprendida, de la lección revisada y pues a continuación sus actividades. Y bueno, con esto, si existieran algunas dudas o algunas consultas, pues, tal vez exista la pregunta, ¿no? ¿Tenemos que desarrollar todo en este mismo documento? Sí, pues debes hacerlo. Y copiar las respuestas, todo esto, copiar junto tus respuestas en la sección de de, de bloc de notas en temas, ¿ya? Entonces aquí lo tienen, el archivo, espero que no lo
modifiquen o algo directamente acá, sino que tienen que descargarlo y luego resolver el ejercicio, ¿ya? Por favor. Bien, entonces eso sería todo lo que hay que hacer. Espero que les vaya muy bien. Un abrazo fuerte y hasta pronto.